Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y esto es un nuevo video. Si te gusta el maquillaje, las historias de crímenes reales y otras cositas, por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Empezamos. En el video de hoy te traigo toda la información actual que se tiene sobre el sospechoso de los asesinatos de la Universidad de Idaho. Si no sabes de lo que te estoy hablando, aquí arribita te voy a dejar el link al primer video donde te explico cómo sucedieron los acontecimientos. Ahora vamos con la información. El nombre del sospechoso es Brian Christopher Kohberger. Con 28 años, es graduado de la Universidad de Pensilvania como psicólogo en el 2020. Obtuvo una maestría en justicia criminal en la primavera del 2022 en la misma universidad en Pensilvania llamada DeSales University. En esta misma universidad emprendió una investigación públicamente en Reddit, donde pedía ayuda de personas que han estado arrestadas, porque buscaba entender cómo las emociones y los rasgos psicológicos afectaban en la toma de decisiones al realizar un crimen. Empezó su doctorado en justicia criminal, esta vez en la Universidad de Washington Pullman. Vivía a tan solo 15 minutos del lugar donde sucedieron los acontecimientos del 13 de noviembre del 2022 y es dueño de un Hyundai Elantra del año 2015 que se encargó de manejar antes de Navidades desde Pullman hasta Pensilvania. Estamos hablando de casi 40 horas. Fue arrestado el 30 de diciembre del 2022 en casa de sus padres y actualmente se consigue bajo custodia y en guardia de prevención al suicidio en Pensilvania. La policía ya entró a la residencia donde vivía en Pullman, Washington, y ha salido con lo que parece ser evidencia. El sospechoso tenía dos opciones. Podía quedarse en Pensilvania para recibir la audiencia que le correspondía por derecho o podía entregarse a las autoridades de Idaho. Hace poco se dio a conocer que efectivamente decidió entregarse a las autoridades de Idaho. Su abogado ya habló a los medios y dijo que Brian estaba ansioso por ser exonerado. Dijo además que su cliente estaba muy al tanto de lo sucedido en Idaho y que estaba bastante calmado, aunque sí impresionado por su arresto. Cuando se le preguntó al abogado si su cliente había asesinado a las 4 víctimas, su respuesta fue: Did he kill these 4 students? I would say at this point no, but he did not specifically say that, nor did I ask that question. Les comento que además de todo esto que les acabo de decir, tenemos nueva información por parte de amigos, conocidos y familiares de Brian que han salido a la televisión o a los medios a comentar sus experiencias con Brian. La primera persona de la que les voy a hablar es una ex amiga de Brian de la infancia. Esta persona salió en TikTok exponiendo la relación que tenía con él. Dijo que tenía personas en común, por ejemplo, su hermano, quien era bastante allegado a Brian. Comentó varias cosas importantes sobre Brian, entre ellas que consumía heroína desde que era pequeño, digamos, que dejó de consumirla, o por lo menos hasta donde ella sabe estaba totalmente limpio para el 2017 cuando lo volvió a ver. Dice además que su hermano confirma que era una persona demasiado agresiva y que por algún punto de su vida le hizo bullying a él. También comenta que directamente con ella siempre fue una persona muy amable y que a través de otras personas que estudiaron con ella o estudiaron con él, amigos en común, ella se ha enterado actualmente que cuando él era más pequeño recibía bullying, pero que fue hasta que creció cuando él empezó a infligir bullying en los demás. Entre estas personas estaba su hermano, quien se lo comentó muy recientemente. En cuanto a redes sociales, habla de que por parte de lo que ella sabía, él no tenía ningún tipo de redes sociales, tenía su Facebook que había borrado hace muchos años, pero que bueno, ella estaba consciente de que no era una amistad que haya continuado a través de los años, así que no está segura si tenía alguna otra red social. Otra información importante que tenemos viene de un dueño de un bar en Pensilvania que especifica que Brian estuvo varias veces en el bar. Dice que sus empleados le comentaban que él tenía una actitud extraña con las mujeres, que se quedaban mirándolas fijamente, que les preguntaban con quién habían venido y dónde vivían, que eso no es una pregunta que haces regularmente cuando vas conociendo a alguien.
No solo eso, sino que dicen que cuando era rechazado no lo tomaba bien y que al menos una vez le llamó perra a una de las chicas. El dueño explica que en el restaurante siempre escanean las IDs o de alguna manera salvan las IDs de las personas como en una tablet o algo así cuando la gente entra. En este lugar ellos podían poner algunas notas y en esas notas tenían lo siguiente: hey, este hombre hace comentarios extraños, mantén un ojo en él. Y además también decía que después de 2 o 3 cervezas se sentía a lo mejor un poco demasiado en confianza. Dice que finalmente después de tanto decidió hablar con él y aquí abro comillas para leerles exactamente lo que le dijo. Bienvenido de vuelta y apreciamos que vuelvas. Solo quería hablar contigo bastante rápido y asegurarme de que serás respetuoso esta vez y que además no tendremos ningún problema. Dijo que Brian no reaccionó mal, pero que reaccionó bastante sorprendido, como si no se tratara de él, y respondió, vuelvo a abrir comillas para leerles tal cual: no sé de qué estás hablando, me tienes totalmente confundido. Con esta última parte, el me tienes totalmente confundido, creo que se está refiriendo más a me estás confundiendo con otra persona. Luego de esto, Brian se tomó una cerveza y nunca más regresó al bar. Ahora vamos a hablar de otro punto interesante al cual le llamo las tías políticas, que básicamente eran las mujeres que estaban casadas con sus tíos. Una ya está divorciada, la otra sigue casada con uno de los tíos de Brian. Les digo que los medios que publicaron, digamos, esta entrevista, si se le puede llamar así, leen todo lo que las tías les comentaron sobre Brian, pero decidieron estar en el anonimato y no quería que fueran publicados ni sus nombres ni nada al respecto de ellas, así que podríamos tomarlo como verídico simplemente porque, digamos, los medios que han publicado esta noticia son bastante reconocidos. Sin embargo, se los digo, lo tomo con pinzas porque no sé si esto es real o son rumores. Entre muchas de las cosas que dijeron que no eran realmente relevantes, dijeron algunas cosas que podríamos considerar importantes si tomamos en cuenta algunas teorías o rumores que se han dado a conocer. Entre ellos nos enteramos que el papá de Brian sí ha sido arrestado anteriormente por cosas realmente pequeñas como es apostar. Y que lo que más se podía resaltar de Brian era que tenía un problema con los hábitos de la comida. Ellas especifican que tenía una clase de trastorno obsesivo compulsivo con la comida. Y bueno, entre los rumores, y aquí vamos, la gente dice que Brian era vegano. Podría ser un tipo de exageración al referirse de que a lo mejor era una persona demasiado activista con el veganismo, podría ser. Algo que además se me olvidó comentarle es que, ¿se acuerdan del video anterior donde les comenté que había un Instagram que era el que parecía más real entre todos, pero no había ningún tipo de prueba y menos con tanta gente creándose Instagrams con el nombre de él? Por alguna razón se quieren hacer pasar por un supuesto asesino, lo cual me parece una locura. Pero bueno, el que parecía más real perdió algunas personas que seguía. En el momento dije, no creo que sea lógico porque no puedes perder personas que sigues mientras que estás en la cárcel, pero luego se me ocurrió que efectivamente si alguien te bloquea, eso puede pasar. Así que digamos que alguien se enteró de la noticia y dijo, voy a bloquear a esta persona porque la tenía en mi Instagram, por poner un ejemplo, ¿ok? Pero quitando eso, en ese momento la información que habían dado con respecto a la comida no existía, y algo que me llamó la atención era ver que efectivamente primero ahí aparece el correo electrónico que aparece en Reddit, y no solo eso, sino que además también aparece un food lover y un montón de comida. Eso es algo que, uno, lo creó alguien que a lo mejor conocía a la persona, dos, es pura coincidencia, o tres, si era su Instagram realmente, lo cual puede ser. Si vemos en las personas que seguía a Maddie. Eso lo revisé en el momento en el que vi el Instagram por primera vez y fue el que me pareció más real. Pero bueno, no significa que sea así. Yo les traigo la información porque me pareció curioso el hecho de que dijera food lover y casualmente las tías hayan comentado esto de la comida. Hablemos de teorías, ¿ok? Hay una teoría
que sitúa la posibilidad de una conexión entre Brian y las chicas que vivían en la casa. Esta conexión es a través del restaurante donde trabajaban Maddie y Zaina. Este restaurante es llamado Mad Greek. Si tú buscas, situándote en Moscow, los restaurantes de comida vegana más cercanos o más recomendados, digamos, uno de los primeros, si no el primero que te aparece es Mad Greek. Mucha gente cree que podría ser por allí la posible conexión entre estas personas, y es que a lo mejor, de la misma manera en que iba al bar a ser extraño con las mujeres, pudo haberlo sido, o a lo mejor no, simplemente fue allá y fijó su objetivo al ver a Maddie y a Zaina en el restaurante. Esto también explicaría el por qué fueron, digamos, las personas atacadas, o por lo menos los cuartos atacados en la casa. Como sabemos, el primer cuarto que supuestamente atacó el asesino fue el de Zaina, y luego subió las escaleras a atacar a Maddie. Esto podría explicar por qué las chicas de abajo no fueron parte de su interés. El padre de Kaylee, Steve Goncalves, también salió diciendo que sí existe una conexión entre Brian y Kaylee o alguna de las chicas. No especificó con quién o cómo, porque como pueden imaginar, por ahora no se puede dar ningún detalle. Dándole un poquito de cabeza, podría ser este el stalker del que Kaylee se enteró o visualizó siguiéndola en algunas ocasiones, o simplemente podría tratarse de algún invitado en una de las tantas fiestas o una persona en común con amistades. A mi parecer, seguramente sí tuvo alguna conexión, pero no creo que haya sido tan directa para que de esa manera no fuera fácil unirlo a los asesinatos y no fuera probablemente uno de los sospechosos principales. Creo que mantuvo su distancia para evitar esto. Ahora hablemos de los posibles motivos y teorías que se tienen. La primera y la más evidente es que probablemente tenía rabia contra las mujeres. Como les comenté anteriormente, una de las chicas que salió a hablar, que era anteriormente su amiga, ella misma lo ha dicho, son personas que estudiaban con ella, que le han comentado esos rumores, pero ella por sí misma nunca lo pudo ver, donde supuestamente a Brian le hicieron bullying estando pequeño. Y esto no es dicho por ella, sino más rumores que han salido a relucir. Supuestamente estos momentos donde él sufrió de bullying fue por parte de las mujeres. Entonces entra la teoría de que simplemente él haya escogido a dedo a las mujeres que quería atacar, simplemente porque uno, fueran mujeres populares, lindas, o simplemente porque por alguna razón habrá conocido a alguna de ellas y habrá decidido que será la víctima perfecta. No lo sabemos, pero él mismo hacía este tipo de preguntas en la investigación de la Universidad de Washington. A lo mejor estaba caminando por los campus, visibilizó la casa de fiesta, decidió que era una casa de puras mujeres donde podía salirse fácilmente con la suya, y por eso lo hizo esa noche, y por alguna razón mágica se salvaron las chicas de abajo. No lo sabemos, denme su teoría, pero vamos a la siguiente, que es un poco diferente a esta que les acabo de plantear. Esta es una que me he empezado a plantear desde el momento en el que supe un poco más sobre la persona que teníamos como sospechoso. Estamos hablando de un estudiante graduado de psicología, graduado en un posgrado de justicia criminal, y estamos hablando de alguien que además estaba haciendo un doctorado en lo mismo. Es una persona que, según lo que escribe incluso su propio abogado, es muy inteligente, y por lo que podemos ver en el hecho de que él podía decidir tomar la audiencia que tenía en Pensilvania, pero decidió rechazarla porque quería ser exonerado rápidamente. Lo único que puedo ver desde aquí es mucha arrogancia. ¿Qué pasa si esta teoría tiene sentido y lo que él quería realizar era el crimen perfecto? Básicamente, salirse con la suya. Sabemos que efectivamente hay ADN
del asesino en la escena del crimen. Y esto lo sabemos porque el padre de Maddie hizo un comentario hace unas semanas diciendo que el asesino había cometido un error. Aquí la pregunta que nos empezamos a plantear es, ¿realmente cometió un error o lo hizo a propósito y quería que lo consiguieran, pero finalmente pudiera burlarse de las autoridades? Aquí les traigo un recuerdo de algo que les comenté mucho tiempo atrás. No sé si fue en uno de los videos o fue a través de una de mis historias de Instagram, pero recuerdo haberles comentado que el policía, digamos el jefe de policía, hacía mucho hincapié con el hecho de que ellos no querían, atrapar a nadie hasta que no tuvieran suficiente evidencia como para asegurarse que una vez que lo atraparan, esta persona no pudiera salir de la cárcel. Creo que se los comenté cuando hablábamos de las posibilidades de que fuera el exnovio y todo eso, que yo les decía, bueno, honestamente no creo que esta sea la posibilidad. Si fuera así ya lo hubieran atrapado hace mucho, al menos que estén esperando por alguna respuesta de ADN para así poderse asegurar de que realmente sea él. Ok, aquí es a lo que voy. En todo este tiempo, lo que el policía podríamos asumir que se estaba refiriendo es que realmente necesitaban más pruebas, seguramente para poder atrapar a este chico. Aquí vamos con más rumores y es que uno de los policías que supuestamente estaba a cargo de vigilar a Brian porque lo tenían bajo vigilancia en estas últimas semanas, le comentó a una persona con la que, según explican, como que iba al gimnasio o algo por el estilo, que el chico era muy cuidadoso. Se tapaba las manos con guantes cada vez que iba a tocar cualquier cosa que estuviera en un lugar público. Otra pregunta que surge con esto es, si no estaba dejando ADN por ningún lado, ¿cómo lograron unirlo a la escena del crimen? Además de, obviamente, poder conseguir que si sus señales de teléfono, si es que tenía el teléfono encendido, aunque he escuchado que incluso con el teléfono apagado pueden conseguirlo, o si fue lo suficientemente inteligente como para dejar su teléfono, lo cual, por lo que sabemos y lo que vemos, el nivel de estudios que tenía, probablemente no creo que se haya llevado el teléfono, pero bueno, de alguna manera lograron unirlo al asesinato. La pregunta es, ¿cómo hicieron con el ADN? Y es que una de las teorías y de los rumores que están surgiendo es que existe una tecnología nueva, bueno, eso no es un rumor, existe esa tecnología, donde a través de ADN antiguo que tienen en la policía, si es un familiar directo o incluso hasta 3 generaciones más allá, pueden conseguir que hay una coincidencia en el ADN. Y con esto pudo haber sido la respuesta, por ejemplo, que su padre fue arrestado anteriormente. Entonces, puede ser esto o cualquier otro familiar no tan directo del que haya cometido un crimen, que haya tenido el ADN y hayan podido hacer esta unión. Como digo, todo esto genera muchas preguntas. ¿Lo hizo a propósito? ¿Dejó esa pista allí porque sabe que se va a poder salir con la suya y por eso la policía también ha estado tan cuidadoso de no revelar ninguna información y además de eso han hecho tanto hincapié en que hasta que no hubiera suficiente prueba, básicamente no querían agarrar a nadie? Yo creo que esta es la persona indicada y el hecho de la arrogancia de la persona, la foto que podemos ver de Brian, yo no veo calma, yo veo una persona que sabe exactamente que se va a salir con la suya, por lo menos opinión personal. Pero díganme ustedes, ¿creen que este es su primer crimen? No han conseguido nada. Anteriormente lo único por lo que la policía lo ha parado es por no llevar un cinturón puesto. Pero realmente, para empezar una vida delictiva, lo primero que iba a hacer era matar a 4 personas o posiblemente a 6, dependiendo cuál fuera el motivo real. No me parece lógico, y menos con un cuchillo. A lo mejor llevaba otra arma encima por si acaso las cosas salían mal. Denme su opinión y déjenme saber qué piensan de todo lo que sabemos. De nuevo les digo, lo último son rumores y teoría, todo es especulación. Como les he dicho todo este tiempo, es el sospechoso, no significa que sea la persona culpable. Todos podemos tener opiniones. Yo pienso que probablemente sí sea el culpable. Pienso que ha sido muy inteligente y que ojalá la policía corra con mucha suerte de conseguir muchísimas más pruebas a través de
como les digo, personas llamando, comentando cualquier posibilidad, cualquier cosa que él haya dicho anteriormente, cualquier cosa que él haya hecho anteriormente o que puedan conseguir el arma, porque todavía no la han podido conseguir. Ojalá que pronto podamos tener mucha más información cuando él llegue a Idaho y la corte empiece a liberar y empiecen a publicar todos los documentos y todas las pruebas que tienen contra él. Por último, les dejo una foto que se ha hecho muy viral de Ted Bundy y de Bryan Kohberger, cómo hacen la comparación de que es actualmente una persona que parece ser muy inteligente, muy estudiada en el caso, como en su momento lo fue Ted Bundy. No solo eso, sino que hablan de la apariencia física y de cómo se pueden ver esos ojos sin vida al final de todo. Cuéntenme su opinión al respecto de eso también y espero que les haya gustado el video con toda la información. Pronto, si tenemos más, no lo duden, yo voy a estar aquí para traérselo. Si les gustó, por favor denle like, comenten y compartan y nos vemos en un próximo video. Chaito.